El restaurante Luz de Luna brillaba con mármoles y cristales aquella noche de noviembre. Ubicado en el exclusivo barrio de Salamanca, con vistas a los Jardines del Retiro, era el epicentro de la jet set madrileña. Entre las mesas reservadas estaba sentado Tariq Al-Zahra, 47 años, CEO de Al-Zahra Global, un imperio petrolero valorado en $4.000 millones, con sedes en Dubái, Abu Dhabi y Houston. Tariq encarnaba al nuevo rico de Oriente Medio en su versión más problemática. Vestía una candura blanca impecable con un bisht negro bordado en oro. En su muñeca brillaba un Patek Philippe Grand Complications. Lo acompañaban 3 socios europeos a quienes debía impresionar para cerrar un mega acuerdo energético en España. Nacido en una familia ya adinerada de Abu Dhabi, Tariq había multiplicado la fortuna heredada, pero el éxito financiero no le había traído humildad ni respeto. Había desarrollado una visión distorsionada del mundo. Dividía a las personas en 2 categorías: las útiles para sus negocios y las invisibles. Camareros, chóferes, personal de limpieza, todos entraban en la segunda categoría y no merecían ni una mirada directa. Marta Ríos tenía 28 años y trabajaba en Luz de Luna desde hacía 3. Alta, de cabello castaño recogido en un moño elegante, se movía entre las mesas con la gracia profesional de quien ama su trabajo. Servir mesas en un restaurante de 3 estrellas Michelin no era su sueño original, pero lo hacía con una dignidad que ningún cliente grosero podía arrebatarle. Detrás de ese uniforme impecable, Marta guardaba una historia que nadie en el restaurante conocía por completo. 7 años atrás, había sido una de las estudiantes más brillantes de la Universidad Complutense de Madrid. Graduada con matrícula de honor en Lenguas y Culturas de Oriente Medio, había ganado una beca prestigiosa para la Universidad de Abu Dhabi, donde pasó 4 años estudiando árabe clásico, dialectos del Golfo, cultura islámica y relaciones internacionales. Su árabe era indistinguible del de un hablante nativo educado. Podía citar el Corán con precisión filológica y comprender los sutiles matices dialectales. Regresó a España con un currículum excepcional y dominio de 4 idiomas. Pero la España de 2023 no buscaba expertas en cultura de Oriente Medio. Buscaba programadores e ingenieros. Cientos de currículums enviados a universidades y embajadas solo le trajeron silencios y puertas educadamente cerradas. Su madre vivía con una pensión mínima, y Marta no podía permitirse esperar el trabajo perfecto. Debía sobrevivir y pagar el alquiler. Así aceptó el trabajo en Luz de Luna, uno de los pocos lugares donde sus competencias lingüísticas eran mínimamente apreciadas para la clientela internacional. Aquella noche, se acercó a la mesa de Tariq con el menú y su sonrisa profesional. Tariq no le dirigió ni una mirada, demasiado ocupado hablando por teléfono en árabe sobre una fluctuación en los precios del petróleo. Marta permaneció de pie educadamente, esperando una pausa. Después de 5 minutos, Tariq cerró bruscamente la llamada y comenzó a hablar con sus socios en inglés deficiente, ignorando completamente la presencia de Marta. Ella esperó pacientemente otros 3 minutos. Luego, con voz calmada y profesional, preguntó en español si deseaban ordenar. Tariq finalmente la miró, pero con una expresión de profundo fastidio, como si se hubiera atrevido a interrumpir algo inmensamente importante. Sin responderle directamente, se giró hacia su socio más cercano, y en árabe clásico dijo algo que creía que nadie podría entender. Las palabras fueron cortantes y cargadas de desprecio. Comentó que estas camareras españolas carecían de cerebro, quizás bonitas para mirar, pero completamente vacías por dentro, incapaces de entender cuándo debían simplemente callarse y esperar. Rió, añadiendo que probablemente ni siquiera sabían dónde estaba Abu Dhabi en el mapa. Sus socios rieron nerviosamente. Marta permaneció quieta durante 3 segundos que parecieron suspendidos en el tiempo. Sintió la rabia subir dentro de ella como una ola, pero también sintió algo más poderoso: la decisión cristalina de enseñarle a ese hombre arrogante una lección que nunca olvidaría. Podía mostrarle a Tariq exactamente quién era ella.
Dejó el menú delicadamente sobre la mesa. Luego, con la espalda recta y la mirada fija en los ojos de Tarik, comenzó a hablar en árabe. No en cualquier árabe, sino en el árabe clásico perfecto de quien ha estudiado en el corazón de Oriente Medio, con el acento emiratí preciso de quien ha vivido en Abu Dhabi. Agradeció por los comentarios halagadores sobre su inteligencia, pero debía respetuosamente disentir. Explicó en árabe impecable que había pasado 4 años en la Universidad de Abu Dhabi, estudiando precisamente la rica cultura que él parecía reducir a estereotipos vulgares. Luego, para demostrar que no era casualidad, citó un proverbio árabe clásico sobre la diferencia entre la riqueza material y la riqueza de carácter, un dicho que solo quien ha estudiado profundamente la literatura árabe puede conocer y utilizar en el contexto apropiado. El rostro de Tarik pasó del rosa al rojo al blanco pálido en cuestión de 10 segundos. Sus socios lo miraban con expresiones de shock y vergüenza mortificante. Uno de ellos, un inversor alemán, no pudo contener una sonrisa admirada, comentando en voz baja que era el árabe más perfecto que había escuchado jamás de una europea. Marta continuó sin piedad, pero sin maldad, simplemente afirmando su dignidad con cada palabra. Explicó en árabe que estaría honrada de servirlos, no porque necesitara su aprobación o su dinero, sino porque la excelencia profesional era importante para ella, independientemente de si los clientes poseyeran la decencia de tratar a los seres humanos con respeto básico. Luego, sin esperar respuesta, pasó fluidamente al español, preguntando con voz calmada: ¿desean comenzar con un entrante o ir directamente a los platos principales? Tarik permaneció completamente mudo. Sus socios ordenaron con respeto extremo. El hombre que había entrado como un pavo real arrogante, ahora estaba visiblemente sacudido, empequeñeciéndose cada vez más mientras la cena progresaba. Capítulo 2. La deuda de la propina. Durante el resto de la velada, Tarik Al-Sara evitó el contacto visual con Marta Ríos. Se comunicaba mediante gestos de cabeza o a través de sus socios. El hombre que había entrado al restaurante Luz de Luna como un déspota estaba sentado en silencio, visiblemente sacudido y empequeñecido. El inversor alemán, fascinado, habló con Marta sobre cultura de Oriente Medio durante el servicio, descubriendo que ella podía discutir a Ibn Khaldún y la poesía preislámica. Cuando llegó el momento de la cuenta, una comida de 4.000 euros, Tarik sacó la cartera y dejó sobre la mesa 5 billetes de 100 euros, 500 euros de propina, una cifra enorme, pero no dijo una palabra, ni la miró. Simplemente dejó el dinero y se levantó para irse. Marta miró los billetes, luego la espalda de Tarik que se alejaba. Lo que hizo a continuación nadie lo esperaba. Tomó los 500 euros, alcanzó a Tarik antes de que saliera del restaurante y con voz calmada pero firme le dijo en árabe que no necesitaba su propina culpable. Lo que necesita, señor Al-Sara, es aprender una lección fundamental. Todo ser humano merece respeto, independientemente del trabajo que haga o del uniforme que vista. La ignorancia más grande no es desconocer un idioma, sino no saber cómo tratar a las personas con dignidad. Le devolvió el dinero y se fue, dejando a Tarik inmóvil en la entrada con 500 euros en la mano que, de repente, pesaban como piedras. Los demás clientes que habían presenciado la escena aplaudieron discretamente. El inversor alemán rió abiertamente, dándole una palmada en el hombro a Tarik y diciéndole que esa chica acababa de darle una clase magistral de humildad que valía más que cualquier MBA. Esa noche, Tarik Al-Sara no durmió en su hotel de 5 estrellas. Seguía reviviendo la escena. No era solo la humillación lo que lo atormentaba, sino la pregunta que no podía silenciar. ¿A cuántas otras personas había tratado así en su vida? ¿Cuántos seres humanos había reducido a invisibles solo porque no eran útiles para sus negocios? Por primera vez en 20 años había perdido el control de la situación. A la mañana siguiente, en lugar de partir hacia Dubái, regresó a Luz de Luna. Pidió hablar con Marta. Cuando ella lo vio, se tensó. Tarik se puso de pie, un gesto de profundo respeto en la cultura árabe,
y dijo en árabe que había regresado para disculparse. De verdad, admitió que se había comportado de manera repugnante. Me has dado una lección que merecía completamente. Marta lo estudió, tratando de entender si era sincero. Había algo diferente en sus ojos, vulnerabilidad auténtica. Tariq le hizo una pregunta. ¿Cómo termina una mujer con una educación de Abu Dhabi sirviendo mesas? Marta contó su historia. La graduación con matrícula de honor, el sueño realizado en Oriente Medio, el regreso a España, las puertas cerradas a pesar de sus competencias y la elección entre supervivencia y dignidad. Tariq escuchó en silencio. Luego le hizo una oferta. Mi empresa busca a alguien que gestione las relaciones culturales entre Europa y Oriente Medio. 70.000 euros al año. No es caridad, es negocio. Tienes competencias que yo pagaré generosamente. Marta preguntó por qué debía confiar. El día anterior la había insultado, ahora le ofrecía un sueño. Tariq respondió con honestidad brutal. Anoche alguien me puso un espejo enfrente, obligándome a ver en quién me había convertido. Me disgustó lo que vi. Quiero cambiar, pero no puedo hacerlo solo. Marta vio en sus ojos a alguien que se había perdido a sí mismo en el camino y ahora quería reencontrarse. Pidió 48 horas para pensarlo. Tariq aceptó. Luego le agradeció sinceramente por haberlo humillado cuando lo necesitaba. Marta habló con su madre, quien lloró de alegría. 2 días después, llamó a Tariq y aceptó, pero con una condición. Si alguna vez la trataba sin respeto, se iría inmediatamente. Tariq rió aliviado y le dio permiso para llamarle la atención cada vez que volviera a ser el idiota arrogante. 3 meses después, Marta trabajaba desde la oficina madrileña de Al-Zahra Global. Su árabe perfecto y la comprensión de las dinámicas culturales resultaron invaluables. Los socios árabes estaban asombrados. Los clientes europeos la adoraban. Pero sucedía algo más profundo. Tariq venía frecuentemente a Madrid y pasaba horas con Marta hablando de cultura, literatura y filosofía. Ella le prestaba libros de poesía árabe que él había olvidado. Él le contaba de su juventud más idealista. Lentamente, Tariq cambió. Comenzó a tratar a su personal de manera diferente, preguntándose si acumular más millones realmente tenía sentido. Marta se había convertido en su conciencia, el espejo que no tenía miedo de mostrarle cuando recaía en los viejos patrones. E inevitablemente comenzaron a sentir algo que iba más allá del respeto profesional, algo peligroso y complicado, pero innegablemente real. 8 meses después de aquel encuentro transformador en Luz de Luna, Tariq Al-Zahra y Marta Ríos cenaron juntos en un pequeño restaurante madrileño, lejos de los ojos curiosos del mundo de los negocios. Ya no era una cena de trabajo, sino algo que ambos habían evitado definir, pero que se había vuelto imposible ignorar. Mientras compartían una botella de vino tinto, Tariq hizo algo extraordinariamente difícil para un hombre de su origen y cultura. Admitió en voz alta lo que sentía desde hacía meses. No soy bueno con las emociones, Marta, como tú con las palabras. Pero debo decirte algo antes de enloquecer. Trabajando juntos me he convertido en un mejor ser humano. Me obligaste a confrontar partes de mí mismo que había enterrado bajo capas de arrogancia y avaricia. Y en el proceso me he enamorado de ti. No de tu competencia profesional, sino de ti como persona, de tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad de mantener la integridad moral. Marta permaneció en silencio durante un tiempo que pareció interminable. La situación era extraordinariamente complicada. Él era su jefe, con todo el desequilibrio de poder que eso implicaba. Venían de mundos y culturas radicalmente diferentes. Él musulmán, ella católica, no practicante. Él, 47 años, ella 29. La lista de razones por las que era una pésima idea parecía infinita. Pero mirando a los ojos de Tariq esa noche, Marta vio algo que la conmovió profundamente. Vio a alguien que había tenido el coraje de reconocer sus defectos profundos y trabajar activamente para cambiarlos. Vio a alguien que la había tratado con respeto absoluto en los meses de trabajo,
que valoraba sus opiniones y no había usado jamás su posición para presionarla. Ella admitió que también sentía algo profundo. Tengo miedo. Miedo de que sea una ilusión, de las complejidades culturales, miedo de que un día vuelvas a ser el hombre arrogante del restaurante. Tariq tomó su mano a través de la mesa, un gesto público de afecto sorprendente para alguien de su cultura. Prometió que si alguna vez la trataba con falta de respeto, si volvía a ser esa persona repugnante, ella debía dejarlo inmediatamente. Y si ella no lo hacía, él lo haría, alejándose para protegerla de sí mismo. Esa noche caminaron por las calles de Madrid de la mano bajo las estrellas y comenzaron algo construido sobre respeto mutuo profundo, crecimiento personal compartido y la convicción de que las personas pueden transformarse cuando encuentran a alguien dispuesto a sostenerles un espejo honesto. La relación entre Tariq y Marta enfrentó cada desafío imaginable. La familia de Tariq en Abu Dhabi quedó inicialmente conmocionada y contraria. ¿Cómo podía casarse con una europea, una no musulmana, una mujer que trabajaba públicamente? La presión familiar fue inmensa. Doña Fátima, la madre de Tariq, llegó a amenazar con desheredarlo. La madre de Marta en Madrid tenía sus propias preocupaciones, leyendo artículos sobre mujeres europeas que terminaban atrapadas. Quería proteger a su hija, aunque veía cuán enamorado y respetuoso era Tariq. Pero Tariq y Marta enfrentaron cada obstáculo con comunicación honesta y compromisos. Tariq defendió a Marta con firmeza ante su familia. Marta aprendió más sobre la cultura islámica, no para convertirse, sino para entender mejor las raíces culturales del hombre que amaba. Encontraron un equilibrio que respetaba ambas identidades. 2 años después de esa primera cena romántica, Tariq le pidió a Marta que se casara con él. No lo hizo en un restaurante de lujo, sino en luz de luna, en la misma mesa donde todo había comenzado con humillación y transformación. Cuando se arrodilló, no habló de su riqueza. Habló de cómo ella lo había salvado de convertirse en un monstruo, de cómo le había enseñado que el valor verdadero se mide en carácter, no en capital, y de cómo cada día con ella lo hacía un ser humano más completo. Marta lloró abiertamente, diciendo que sí, no al hombre que había sido esa primera noche, sino al hombre que había elegido valientemente convertirse. 5 años después del matrimonio, Tariq y Marta vivían entre Madrid y Abu Dhabi. Tenían 2 niños bilingües y biculturales, y habían construido una vida que desafiaba estereotipos. Tariq había transformado su empresa, Al-Zahra Global, implementando políticas de respeto radical para todos los empleados. Marta se había convertido en la directora de Relaciones Culturales Internacionales, pero cada año, en el aniversario de aquella fatídica noche, regresaban a luz de luna y pedían sentarse en la misma mesa, no para celebrar romanticismo, sino para recordar una lección fundamental, que un solo momento de dignidad frente a la arrogancia puede cambiar 2 vidas completamente. La historia de Tariq y Marta se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios europeas. Un ejemplo viviente de cómo el talento oculto existe en todas partes, a menudo justo bajo los ojos de quienes tienen el poder de reconocerlo. 10 años después de aquella mañana, Tariq estaba en el escenario de una gran conferencia internacional en Barcelona, contando su historia. Explicó a la multitud que la lección más importante de su vida no había venido de Harvard, sino de Marta Ríos, una mujer que limpiaba su oficina. El valor verdadero no se mide por un salario o por una posición jerárquica rígida. Si construyes un sistema que hace invisibles a las personas, estás desechando brillantez que podría salvar empresas y comunidades enteras, desafió Tariq a los líderes presentes. Detrás del escenario, Marta lo esperaba. Habían criado a 2 hijas que cambiarían el mundo. Ella era la prueba viviente de que el talento no se desperdicia, solo es temporalmente subvalorado. Tariq le confesó que, en realidad, él pensó que salvaría a Marta al ofrecerle un trabajo, pero fue ella quien lo salvó a él, mostrándole que estaba desperdiciando su vida preciosa construyendo un éxito vacío. Marta le dijo que él le había enseñado algo igual de importante, que la bondad inesperada no era un caso aislado,
Existían personas dispuestas a ver más allá de las apariencias. En el vestíbulo principal de Al-Zahra Global, una gran placa de bronce mostraba una lección diaria. El valor de una persona nunca se mide por la posición que ocupa, sino por el carácter y la competencia que posee. Ve a las personas o arriesgas perder la brillantez que podría salvar todo lo que has construido. La mesa original en luz de luna fue comprada por Tariq y donada a un museo con una placa, donde el orgullo encontró la humildad, la soledad encontró la familia. El restaurante conservó una réplica exacta, reservada para parejas que necesitaban recordar que el amor real puede comenzar en cualquier lugar, si están dispuestas a ver más allá de la superficie. Tariq y Marta demostraron que el amor verdadero no se construye sobre la diferencia de estatus, sino sobre el reconocimiento recíproco del valor humano. Su historia es un recordatorio de que a veces todo lo que se necesita para cambiar un destino es el coraje de ver realmente al otro sin prejuicios,